Bueno, vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar con la parte de R, ¿no? Entonces, ya luego del receso veremos qué tan fructífero fue el asunto de los disfraces y quién gana, si es que hay disfrazados. Pero vamos a empezar, ahorita vamos a entrar a nuestro RStudio Cloud. Yo ahorita voy a entrar al mío, lo voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y voy a entrar a nuestro proyecto, ¿no? Yo tengo dos porque, pues, hay uno en la mañana y uno en la tarde, ¿no? Entonces, vamos a checar, ¿no? Ya veo ahí un par de disfracitos, entonces, sí parece que nos vamos a divertir, ¿no? Entonces vamos a continuar con la práctica. En la sesión pasada nos quedamos haciendo pruebas de hipótesis sobre desviaciones estándar y entonces hoy vamos a avanzar un poquito hacia la diferencia de varianzas para que ustedes vean que qué sencillo va a ser, porque no vamos a profundizar tanto en las otras distribuciones, pero sí en interpretar lo que los paquetes estadísticos nos están dando. Entonces, van a ver ustedes que funciona bastante bien y si nos queda el tiempo vamos a empezar a ver un poco de proporciones y ya pues acabamos esta sesión, esta parte del taller, la acabamos el próximo viernes, porque bueno, el martes entonces es asueto, ¿no? Entonces no vamos a tener sesión. Estoy intentando subirle más rápido los videos, pero es que últimamente mi vida ha sido de subir documentos por todos lados, entonces, perdón si no lo he estado haciendo tan a tiempo, pero esto, sobre todo lo de los talleres, he intentado un poquito más rápido para que ustedes tengan el asunto. Bien, entonces, cuando entren, verifiquen que tienen sobre todo la base de datos, ¿no? Esta base de datos acá, que es la de la ENOE, ¿no? Que ya la tienen cargada. Si no, pues tan fácil como irse acá a volver a cargar los paquetes y la base. Entonces pueden correr hasta la línea 19. Por cualquier cosa, todos corramos la parte de los paquetes por si no están cargados. Entonces, para que los podamos utilizar sin ningún problema. Voy a hacer esto un poquito más para acá. Es que si no, no los veo. Ahí está, ¿no? Porque ustedes no ven todos mis controles de Zoom, pero yo sí. Y me molestan. Listo. Entonces, nos quedamos en la... Si recuerdan que si le dan aquí clic, van a ver como los anotaciones, o si se ponen por acá, y nos quedamos en las pruebas de varianza, ¿no? En la sesión pasada vimos las pruebas de varianza que eran para una sola media, utilizando el comando var_test del paquete de stools. Les decía que este paquete nos funciona para para una varianza o para diferencias de varianzas. Hay otro paquete de base que se llama var.test, que se parece bastante, pero solo funciona para diferencias de medida. Entonces, para poder hacer de una sola varianza, se los puse acá. Y bueno, esto nosotros observamos la clase pasada, que básicamente vimos que funcionaba muy parecido al t-test, pero estamos haciendo una prueba de hipótesis sobre la varianza y al introducir nuestro valor de la hipótesis nula, pues en lugar de ponerle mu, como hacíamos con el t-test, ponemos sigma square, porque si ustedes se acuerdan, sigma cuadrado es este valor, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar hoy a la diferencia de varianzas, ¿no? Por ahí pónganme un chequecito si ya todos corrieron los paquetes, ya abrieron, ya verificaron que está la base, para no empezar con la parte nueva sin saber que todos están ya ok. Ahí voy viendo 15. Recuerden que tienen que buscar en el proyecto su script para abrirlo y darle clic. Y estamos en el mismo proyecto que en la sesión pasada del martes.
Van 19 de 29, entonces, Andrea, no le he puesto de co-host, porque siempre me da miedo equivocarme de Andrea. Bien, 22, ya casi. Casi a casi 25. Bueno, lo que los demás se van poniendo acá, voy a abrir esto un poquito para acá y veamos, ¿no? Entonces, este paquete, como yo les decía, funciona muy parecido al T-Test, ¿no? Aquí yo estoy dejando esto para que ustedes recuerden que esto proviene de este paquete. No es necesario si ya lo cargaron, pero bueno, es una práctica, digamos, un poco nueva que se está haciendo entre los que hacemos para que la gente sepa de dónde vienen algunos comandos, ¿no? Entonces, estamos de nuevo, empezamos en nuestro objeto, ¿no? Que es nuestra base de datos. Entonces yo le digo al pipe, empieza ahí, y luego los filtros, porque seguimos ocupando a las personas trabajadoras que reciben algún ingreso válido para hacer estos ejercicios, para acercarnos un poquito a los datos que publica INEGI. No nos van a dar exactamente por una cuestión de que ellos usan el diseño muestral complejo, pero de ahí en general nos va a dar bastante parecido. Y luego ponemos, para que entienda que este comando va con este filtro, le vamos a poner un with. Recuerden que algunos comandos de base o que tienen un procesamiento parecido de base, a veces le ponemos este with para que entiendan, ¿no? A veces hacemos como estos truquitos para combinar entre los pipes y los otros tipos de programación. Pero igual, ustedes recuerden que lo importante es que ustedes sepan cómo funciona esto. A lo mejor ustedes después quieren aplicar esto mismo, pues lo copian y ustedes dicen, bueno, esta era mi base, y entonces ponen el nombre de su base. Aquí yo no tengo que hacer filtros, entonces borran los filtros. Sí tengo que hacer, pero otros filtros, entonces ponen más filtros. Y recuerden, una vez que ya tienen clara cuál es su población, entonces ya hacemos la prueba, ¿no? En este caso estamos haciendo una prueba para ver si las varianzas cambian a lo largo de una variable categórica de 2 categorías nada más, una variable dicotómica. Si esta variable no es de solo 2 categorías, entonces esto nos va a dar un error, ¿sí? Hay otra prueba que se llama la prueba de Bartlett, que vamos a ver después, cuando nosotros queremos comparar distintas. Por ahí veo que tengo algo en el chat. Sí, dice que ahorita entra, está bien, Víctor, te vamos a dar acceso. Y vamos a correr esto y vamos a ver qué es lo que nos está dando, ¿no? Si ustedes se fijan, como es una comparación de 2 varianzas, nos dice, a mí me gusta mucho estos outputs ceremoniosos porque nos dice exactamente qué es lo que está haciendo. Y entonces me dice, hice un test F para comparar 2 varianzas. Ah, maravilloso, R, ya entendí qué es lo que hiciste. O sea, no agarró cualquier cosa, sino que está comparando la varianza entre 2 grupos. En este caso, los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Acá, como siempre, pues nos da la parte del intervalo de confianza, ¿no? Y nos da el estimador, ¿no? Este estimador, ¿se acuerdan que nosotros cuando veíamos lo de la regla del pulgar, decíamos, puedo hacer mi diferencia de varianzas, para comparar varianzas, yo voy a hacer un cociente, ¿no? ¿Sí? Y lo voy a comparar contra el 1, ¿no?
esto es igual, mayor o que con respecto al 1. Si en este caso, este valor, 0.95, es ese estimador de ese cociente. ¿Cuál es el grupo 1 y cuál es el grupo 2? Pues va a depender de cómo esté codificada mi variable sexo, ¿no? Por default, R va a agarrar el primero que esté en el orden, como el grupo 1, que en este caso el grupo 1 eran los hombres. Y en este caso el 2 eran las mujeres, ¿no? Entonces, de acuerdo a este valor que tenemos en esta estimación que tenemos para las medias, ustedes me van a preguntar, me van a contestar ahorita. A ver, no la tengo. Voy a tener que crear una votación. Déjenme acá y voy a preguntarles. De acuerdo a esta estimación en la muestra, ¿cuál varianza va a ser más grande? ¿La que está arriba o la que está abajo? Es decir, la de los hombres o la de las mujeres. A ver, ahí un poquito para que se despierten de viernes antes del puente. ¿Puede repetir la pregunta, profesora, por favor? Que de acuerdo a esta estimación que nos está dando, ¿qué nos está diciendo este punto 95? ¿Quién tiene la varianza más grande, los hombres o las mujeres? Es decir, la de arriba o la de abajo. Está, me faltan un par de votos. Votitos. Estoy estrenando micrófono, me dicen si me oyen mejor. Pues igual, profe. Sí, ahí les mando un poquito del micro. Tres votos y quedamos por ahí, ¿no? Yo sé que como que es difícil, ¿no? Porque ya nos habíamos acostumbrado a comparar con restas y hoy es, ¿por qué comparan con cocientes, no? Y es porque las varianzas siempre son positivas. Entonces, para compararlas mejor, se hace con cociente, ¿no? Porque tienen este efecto cuadrático también, entonces como que las unidades no representan lo mismo, ¿no? Porque son unidades al cuadrado, las distancias, entonces es más fácil decir, una varianza es tantas veces la otra, y por eso se hacen un poquito mejor con cocientes. Ahí está, voy a finalizar la votación porque llevamos 3 minutos en esta votación que es bastante simple.
Pero si ustedes ven, la mayoría dijo correctamente que abajo, pero todavía hay unos pocos que arriba. Recuerden que, pues, por ejemplo, si yo tengo un pastel y lo divido entre dos personas, ¿no? Pues me queda medio pastel, no me queda el pastel completo, ¿no? Entonces me queda un pedazo de pastel y esto es menor que 1, ¿verdad? Entonces, siempre que el denominador es más grande que el numerador, pues tenemos valores aquí que van a ser menores que 1, ¿sí? Y cuando son mayores que 1, entonces vamos a saber que la de arriba es más grande que la de abajo, ¿no? Bien, entonces, como siempre, R, tan ocurrente, nosotros solo le dijimos, a ver, calcúlame aquí este ratio, que es otra palabra que se le da cociente, la palabra ratio, la palabra es como cociente, en español usamos más el valor cociente, pero en inglés se utiliza mucho más ratio. Entonces, ratio es justamente un cociente. Y ya saben que es bien ocurrente el R y dice, yo voy a poner aquí una hipótesis, ¿no? No me dieron hipótesis, pero contra cuál se pone a preguntar es el 1, porque nosotros, así como no poníamos hipótesis con las diferencias de medias y asumía 0, aquí asume 1, el valor de 1. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que yo digo, a ver, la hipótesis alternativa que estoy nomás traduciendo acá, me dice que el ratio de las varianzas es distinto de 0. Aquí como no puedo poner el sigma, no me sale por ahí, debería ser así como con S, pero no, me sale beta. No me sale sigma, me sale beta. Entonces, voy a poner que la varianza 1 entre la varianza 2 es igual, es distinta de 1, ¿no? Y por tanto, la hipótesis nula es que el cociente de esas varianzas es igual a 1, ¿no? Entonces, aquí me hizo falta el 2. Esto es lo que asume. Y este es el estadístico. Si ustedes ven, este es en la única prueba donde nuestro estimador coincide con el estadístico. ¿Se acuerdan que dijimos que la distribución F, no, a ustedes no les conté, la distribución F es una distribución que nosotros usamos para comparar dos chi, ¿no? Entonces, si bien es una distribución que, digamos, no está asumiendo exactamente normalidad, pero en el fondo sí. Acuérdense que la chi cuadrado venía de las sumas de z a cuadrado y la f es un cociente de 2 chi. Entonces, por eso coinciden, porque es justamente el valor de ese ratio. Ese va a ser mi estadístico de prueba también. Y hay números, hay grados de libertad en el numerador y en el denominador, porque estos son el número de hombres y el número de mujeres, menos 1 en cada uno, porque ese va a ser nuestro grado de libertad. Y acá tenemos, a partir de estos valores, utiliza una función que nos va a dar también un pi-value. Viendo este pi-value de acá, ¿qué podemos nosotros concluir con respecto a estas pruebas de hipótesis? Déjenme. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Vamos un par de segunditos más.
Faltan 4 votos. A dar 10 segunditos más. No sé. Se oye muy bajito. Aarón dice que no se oye. ¿Será que mi micro se...? No, te escuchas bien. Sí, es su micro. Ah, ok. Y ya se acabó. Ay. Sí, quizás es tu internet. Bien, voy a finalizar la votación y el 63% dijo correctamente que esta hipótesis no se rechaza, ¿no? Nosotros, ¿qué no estamos rechazando? No podemos rechazar la igualdad de varianzas y por tanto no podemos afirmar que estas varianzas sean distintas. Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo nuestra prueba de hipótesis más arriba de diferencia de medias que poníamos si las varianzas eran iguales o no? En este caso, nosotros podemos asumir que las varianzas son iguales, ¿sí? Porque no tenemos evidencia estadística para afirmar que sean diferentes. Entonces, yo podría seguir con el supuesto de que las varianzas son iguales. Para eso nos puede servir esta prueba. Y para que ustedes vayan conociendo un poquito más la distribución F que nos permite comparar varianzas, porque luego vamos a comparar las varianzas explicadas por el modelo y las varianzas no explicadas por el modelo, la varianza explicada por un modelo y la varianza explicada por otro modelo, y vamos a decir cuál modelo es mejor. Entonces de repente las varianzas van a ser bien importantes. Y recuerden que aquí nos está dando el intervalo de confianza, y entonces yo puedo decir con un 95% de confianza, el cociente de las varianzas está entre 0.85 y 1.06. O si ustedes quieren decirlo así de manera muy rimbombante, podrían decir que está entre que las mujeres tienen 15%, es 0.85 veces, no, los hombres tienen 0.85 veces la varianza de las mujeres o 0.6% más que las mujeres. O sea que pasa por uno. Si ustedes ven el intervalo de confianza, así como el 0 era muy importante en la diferencia de medias, el 1 va a ser muy importante en la diferencia de varianzas. Este intervalo de confianza contiene el 1 y por tanto ese 1 es uno de los valores posibles de este cociente y cuando este cociente vale 1, nosotros decimos que las varianzas son iguales. Entonces podríamos llegar a las mismas conclusiones revisando el intervalo de confianza. Igual que como nosotros hicimos, voy a limpiar aquí mis dibujitos, les digo dibujitos porque aquí literalmente le pone dibujos, dice Zoom, que borre mis dibujos. Igual nosotros podemos, así como hacíamos con las diferencias de medias, podemos nosotros modificar la hipótesis alternativa. A lo mejor nosotros queremos hacer pruebas distintas a la prueba que acabamos de ver, que él asumió una prueba. Asumió que yo estaba viendo que eran distintas de 1. Y yo a lo mejor quiero saber si son mayores de 1. En este caso, entonces, a ver, díganme, ¿qué tipo de prueba sería? ¿Unilateral del lado izquierdo, bilateral o unilateral del lado derecho?
Faltan 5 votos. Ahí están pensando. Pueden escribir cómo se vería eso. Una varianza. Tengo otra varianza. Son mis sigmas cuadrados en cociente. Ese es mi estadístico de prueba y mi estimador. Bien, voy a finalizar la votación porque parece que esos 5 no quieren votar. Y entonces voy a compartir los resultados. 15 dijeron correctamente que era una prueba de unilateral derecho. Independientemente de lo que nosotros veamos acá, siempre tenemos que pensar que cuando yo, en este caso, tengo esta hipótesis alternativa, ¿no? Esta es la hipótesis alternativa que yo estoy colocando, que este cociente sea más grande y por tanto la hace una prueba unilateral del lado derecho, aunque nuestra distribución hoy sea una F, que es una cosa así, ¿no? Ya no es una distribución simétrica, pero va a seguir siendo una distribución unilateral del lado derecho. Acá entonces, ¿quién estoy diciendo? Que aquí lo que yo quiero comprobar es que la varianza del grupo 1 es más grande que la varianza del grupo 2, ¿no? Aquí yo estoy diciendo, si esto, lo que yo quiero afirmar es que los hombres tienen mayor varianza que las mujeres, ¿no? Y esto nosotros lo podemos a lo mejor decir que son más heterogéneos. Acuérdense que la varianza muchas veces se puede interpretar como heterogeneidad de nuestras poblaciones en términos de una variable específica. Entonces, yo a lo mejor quiero decir, bueno, es que mire, los ingresos de los hombres son más volátiles que los de las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con esta prueba. ¿Qué sucede con esta prueba? Vamos a correrla. Y, bien, ya saben que les voy a preguntar, ¿puedo yo afirmar que los hombres tienen varianzas más grandes que las de las mujeres? Es decir, ¿se rechaza o no se rechaza esa hipótesis nula? Vean el pi-vale. Me faltan 5 votos, unos 5 votos. Bien, me faltaron solo 2 votos, pero ya están votando más. Y
18 dijeron correctamente que no se rechazaba, ya solo 5. Recuerden que este p-value es más grande que cualquier nivel de significancia que nosotros hemos establecido, que hace que nuestros resultados sean estadísticamente significativos. ¿Se acuerdan que decíamos si el p-value es más chiquito que 0.001, decíamos que son muy significativos? Si el p-value era menor que 0.01, eran 0.05, eran significativos, y íbamos poniéndole los adverbios incluso a nuestro adjetivo de significativo con respecto al valor de p-value. Entonces, siempre cuando tenemos p-values más cercanos a 1, acuérdense que el p-value va a ir de 0 a 1 porque es una probabilidad, es la probabilidad que, dado que la hipótesis nula es cierta, yo obtenga estadísticos de prueba con mis datos muestrales iguales o más extremos que los que ha obtenido. Entonces, en este caso, pues la probabilidad es muy alta, ¿no? Entonces yo no puedo desmentir al otro porque tengo muchas chances de haber obtenido los datos que tengo si esa hipótesis es verdadera, ¿no? Entonces, eso es lo que, igual si ustedes ven, entonces hasta esto se parece, ¿no? Y vamos a ver entonces qué pasa si nosotros queremos hacer lo contrario, ¿no? Queremos ver si realmente la varianza de las mujeres es más grande que la de los hombres. Entonces voy a utilizar una hipótesis del lado izquierdo, ¿no? Y esa hipótesis del lado izquierdo, ¿qué va a implicar? ¿Sí? Esa hipótesis del lado izquierdo va a implicar que mi cociente de las varianzas es menor que 1, ¿sí? Esto es lo que yo le estoy diciendo cuando le pongo less, ¿sí? Estoy modificando mi hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, voy a correr esto, sigo manteniendo las mismas cosas, nomás cambié la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, yo aquí, al ser esto menor que 1, lo que yo estoy diciendo es que voy a tener una fracción. Esto va a implicar que este valor es más grande que este. Incluso, si ustedes quieren, podrían decir, bueno, si esto está aquí, esto está dividiendo acá, ¿verdad? Que puede pasar multiplicándose aquí por 1, y entonces me queda, y este es más grande que este, ¿no? Porque donde están los dos, este es más grande que este, que donde está justamente el ángulo, a donde señala el ángulo es el más chiquito, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo con esta prueba de hipótesis. Vamos a ver los resultados. Ahí está, ¿no? No se corrió. Ahí está. No, corrí la primera, ¿por qué? Como lo pongo bien grandoto y luego no veo bien. Una de las cosas interesantes que si ustedes ven acá, cuando teníamos el intervalo unilateral del otro lado, el del lado derecho, teníamos que lo menos que iba a valer ese valor era 0.87 y podía ir hasta el infinito, porque pues en una distribución que es estrictamente positiva, entonces pues puede ir hasta el infinito. Vean acá, como nosotros sabemos que esta es estrictamente positiva, o sea, ya no pone menos infinito, sino que pone 0, ¿no? Porque siempre, si yo divido dos cosas que son positivas siempre, las varianzas siempre son positivas, sí o sí, entonces, si yo divido dos cosas que siempre son positivas, el cociente siempre va a ser positivo, entonces el valor más chiquito que puede tomar es 0, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza unilateral va a que puede ser el valor a lo más va a valer 1.4, ¿no? Y puede llegar a valer hasta 0. Entonces acá nosotros podríamos afirmar, y hoy se lo voy a preguntar así, para ver si esto quedó claro. Podríamos afirmar que en la población las varianzas de las mujeres son más grandes que las de los hombres. Y hoy es una pregunta de sí o no, no si se rechaza o no se rechaza. Así que piénsenlo un ratito. Puedo afirmar
que las varianzas de las mujeres son más grandes en términos de los ingresos que las varianzas de los ingresos de los varones, los ingresos por hora. Faltan 10. Piénsenlo bien. Bien, voy a finalizar la votación. Aquí estuvo un poco así como que lo pensaron más y el 65% dijo correctamente que no. No puedo afirmar porque no tengo evidencia para afirmar la hipótesis alternativa. Como no rechazo la hipótesis nula, no puedo afirmar la alternativa. Y mi alternativa estaba construida para que yo pudiera afirmar que las varianzas de las mujeres son más grandes que las de los varones, ¿no? Entonces, si ven, o sea, una vez que uno agarra como la ondita de estas pruebas, es de tener claridad de cuál hipótesis estoy haciendo. Independientemente, ya vieron que el proceso que hacemos para afirmar o rechazar una hipótesis es independiente del estadístico de prueba, de la distribución. Si ese p-value es chiquito, yo voy a rechazar una hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula estoy rechazando? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Y qué hipótesis nula estoy rechazando? Ah, mire, ¿y usted cuál quería afirmar para empezar? ¿Cuál me puso usted de alternativa? ¿No? Entonces, eso es lo que nos da el programa. Si ustedes ven, nosotros a la hora de escribir esto no podíamos, hace un mes que yo empezara con esto, porque pues teníamos que estarle ahí dándole a toda esta lógica de aceptar, de no aceptar, digo, de no rechazar y de rechazar la hipótesis nula, porque si no, pues nos íbamos a hacer bolas aquí en el programa, si eso no estaba claro, ¿no? Porque el programa pues está hecho por personas que sí sabían que era eso. Entonces nosotros para poder utilizar el programa tenemos que tener claridad de cómo funcionan las pruebas de hipótesis. Bien. Entonces hoy voy a lanzar una encuesta, pero una encuesta de si entendieron o no. Déjenme relanzar acá y voy a aprovechar en lo que contestan de borrar todos mis dibujitos. Ya cuando terminemos les voy a pasar otro examencito, así. Hay 5 que dicen, no sé.
Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de las proporciones. Ustedes me dirán por qué pasó a las varianzas y a las diferencias de varianzas antes de las proporciones, y en clase vimos las medias y las proporciones, y era bien parecido, porque en R, escribir las pruebas de hipótesis de las proporciones no está tan fácil. Esa es una cosa, hasta los grandes fallan, ¿no? Entonces, eso es un poquito más complejo, y por eso se acuerdan que vimos este otro, porque esta va a ser más fácil utilizar el tidy, el infer para las proporciones, que el otro. Pero para eso vamos a tener que modificar un poco nuestras etiquetas y verificar que solo sean 2 categorías y cosas así, ¿no? Entonces, igual aprovechamos para que ustedes vean cómo se hace el etiquetado, si ustedes necesitan etiquetar sus bases de datos, ¿no? Entonces, lo primero, y a mí lo que me gusta porque me da como más orden, es crear un vectorcito. Voy a crear un vectorcito para la variable clase 1. ¿Cuál era la variable clase 1? Si ustedes se acuerdan, y estábamos en nuestro descriptor de archivos, ahí donde aparece toda la información sobre la base de datos. Entonces nosotros decíamos, bueno, voy a poner aquí clase 1. Que clase 1 son algunas variables que ya están definidas por el INEGI. Aquí nos dicen que pues estas tienen que ser para personas entre 15 a 98 años, eso explica un filtro de los que tenemos ahí, y que esto está definido para la población económicamente activa y para la población económicamente. Hay 2 grupos. ¿Se acuerdan que también en la clase pasada que vimos chi cuadrado, yo les estuve poniendo justamente el ejemplo de cómo cambiaba la participación a lo largo de la condición de ser hombre o mujer, ¿no? Entonces esta es una variable dicotómica, y nosotros podemos elegir cuál de esta variable va a ser el éxito y cuál va a ser el fracaso para nuestro estudio estadístico. Entonces vamos a ocupar esta. Pero si ustedes se fijan, si nosotros se acuerdan que teníamos el comando que se llama getLabels, y yo le digo que me dé las etiquetas de la variable clase 1, me pone el no aplica. O sea que para la población que está entre 0 y 15 años me le pone no aplica. Entonces eso, para cuando usemos la versión tidy va a ser un problema, pero creo que es más fácil hacer eso que hacer con la versión de base. Bien, empecemos por la primera parte, ¿no? Ya tengo mi etiqueta, pero vamos a revisar un poquito esa variable clase 1. Vamos a hacer un pequeño tabulado con table. Table es una función de base, entonces para poder poner yo mis filtros, le puse el with, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que ahí INEGI me dijo, esto es para las personas de 15 a 98? Ah, pues por eso hice mi filtro aquí. Este es un filtro que me define a las personas en edad a trabajar. Ahí está, ¿no? Entonces, veamos cómo está eso, ¿no? Si yo corro esto, le estoy diciendo, empieza acá, haz el filtro y luego haz la tabla. Ahí está. Y entonces me dice, miren, 1, que era la PA, me dice 4,893. La 2 es la 3,554, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ahí solo tengo 2 categorías porque yo ya hice el filtro que INEGI me decía para quitar a los no aplica. Entonces, hoy, para que la tabla tenga nuestras etiquetas, vamos a establecer las etiquetas. Y entonces aquí vamos a agregar dos comanditos para que se vea esto bien, ¿sí? Acá vamos a agregar, vamos a establecer las etiquetas. Y esto es algo que a lo mejor cuando estamos trabajando con variables categóricas es más común que hagamos, que a lo mejor, ay, no, esta tiene la etiqueta muy larga, o yo quiero otra etiqueta, o yo estoy escribiendo un paper en inglés, ¿cómo va a tener las etiquetas en español? O con lo que ustedes quieran. Entonces, esta línea de acá, si ustedes ven, aquí seguimos con lo mismo, haciendo el filtro, quitando a esos no aplica, y me voy a quedar con 2 categorías nada más, y le estoy diciendo, estoy aplicando el comando setLabels, y le estoy diciendo, aplícale el comando setLabels a la variable clase 1. ¿Y dónde están las etiquetas? Me pregunta. Ah, mira, las etiquetas están aquí en este objeto que yo declaré antes, que se llama
y que creo que yo no lo declaré, no lo corrí, perdón. Córranlo. Que se llama etiqueta PA y que es un vector de carácter de 2 valores, para que solo diga PA y PNA, que es población no económicamente activa, y nuestras tablas se vean más chiquitas. Entonces agregué estas dos antes del with, 2 pasitos. Filtré, establecí mi etiqueta, y aquí ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo que cambie la variable clase 1 a que ya no valga 1 y 2, sino que esté como están las etiquetas. Entonces, esto va a volver factor a mi etiqueta. ¿Se acuerdan que esto va a ser bien importante tanto para cuando hagamos la chi cuadrado como para cuando hagamos las diferencias de medias? Ahorita con una sola proporción no es tan definitorio, pero lo tenemos, pero se lo voy como introduciendo. Entonces, mutate es un comando que está en dplyr que me crea variables o me las cambias, como mutates, mutatis, ¿no? Entonces, cualquier cosa acá yo la estoy cambiando. Si ustedes se fijan, todos estos cambios no los estoy guardando en mi objeto, por eso aquí ponía mi filtro y aquí lo estoy volviendo a poner, porque no estoy guardando esto en el objeto, porque yo solo quiero hacer estos cambios para mi tabla. Y esto es una cosa que a veces hacemos porque no queremos modificar la información original, pero sí queremos mostrar tablas diferentes. Entonces, ¿por qué tanta obsesión con esta tabla? Ah, ya van a ver, ¿no? Ahí está, clase 1. Hoy sí dice PA y PNA, y nos dice que de la muestra, 4.893 personas están dentro de la población económicamente activa, que eso significa que es población que está ocupada o que está desocupada, y no económicamente activa son poblaciones que, porque a lo mejor no están estudiando, se dedican a las labores del hogar, son personas que ya salieron de su trabajo porque ya por suerte se jubilaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estos están acá, ¿no? Es una variable dicotómica. Bien, entonces aquí tenemos esto. Es que nosotros vamos a utilizar proptest, que es el comando que está en base de R para hacer, si ustedes imaginarán, test de proporciones. Lo que necesita de alimento es una tabla de este tipo, ¿no? Entonces, por eso es que estoy trabajando primero las tablas y después vamos a trabajar más las tablas para hacer la prueba chi cuadrado. Entonces, yo aquí estoy haciendo esto, ahorita no le puse las etiquetas, sino para que ustedes vean que hago mi tabulado y esto alimenta a mi función de proptest. Si ustedes corren esto, entonces ya volvemos a tener este tipo de outputs ceremoniosos, donde lo que me está diciendo aquí lo hace un poco diferente porque utiliza la chi cuadrado, pero cuando usemos el otro comando en la próxima sesión, vamos a poderle cambiar a z sin problema, pero ahorita estamos viendo este comando de base. Entonces, este comando de base se está alimentando de un tabulado. Entonces, está hecho para estar alimentado de un tabulado, lo cual es poco flexible porque los tabulados que provienen del comando table tienen ciertas características que no son tan tidy, entonces es un poco problemático. Pero bueno, yo sé que ahorita por eso les va a gustar más el otro comando infer, porque lo van a sentir más sencillo, se los juro por Dios. Y entonces, ustedes imaginarán, acá yo tengo un estimado que es una P, que es 0.57. ¿Cuál es lo que está asumiendo que R, que es el éxito? Igual la primera que está. Entonces la PA va a ser el éxito. Hay un 57% de personas en edad a trabajar que están dentro de la población económicamente activa y el resto sería la Q, que es el fracaso, que son los que no están dentro de la población económicamente activa. Y nos da el intervalo de confianza. Como siempre, ¿no? R dice, no me diste hipótesis nula, voy a asumir una. Entonces, asume el 0.5. ¿Por qué? Porque es la mitad. ¿Por qué? Porque después de 0.5 yo puedo decir que tengo un éxito. No sé, pero es el que asume, ¿no? Entonces, nos está dando una hipótesis nula
una hipótesis alternativa de que la P es distinta de 0.5, lo cual se traduce en una hipótesis nula que la P es igual a 5. A ver, muchachos, antes de irnos al receso y pasar a nuestra celebración, díganme. Tomando en cuenta este p-value, si no me entendieron todo lo demás no importa porque también lo vamos a hacer de otra forma, pero tomando en cuenta este p-value, ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Me falta un votito, voy a dar 10 segunditos. Bien, parece que ese voto no va a ser. Entonces, el 74% dijo correctamente que se rechaza. Recuerden que cuando tenemos esta notación de menos 16, significa que este puntito lo movemos 16 veces y este valor es más chiquito que 0.00000000, no sé cuántos ceros, 2, ¿no? Es más chiquito que eso porque tiene este menor aquí, ¿no? Entonces, vamos a este prop test también se puede utilizar de otra manera, ¿no? Prop test pueden ustedes, si ven cuando lo empiezan a escribir, dice que yo le puedo dar el valor de X y el valor de N. Entonces yo le puedo colocar cuál quiero que sea mi éxito, que es este valor, y cuál es mi N, que es mi tamaño de la muestra, que yo lo voy a hacer como la suma de estos dos, ¿no? Y digamos que eso o lo alimentamos de un tabulado o nosotros tenemos que escribir a mano cuáles son nuestros éxitos y cuántos son nuestro tamaño de la muestra o nuestro número de intentos. Si ustedes ven, da exactamente lo mismo. Y le voy a poner esto por aquí porque no está en el... Ustedes ven, da exactamente lo mismo, ¿no? Punto 57, exactamente, ¿no? Solo que aquí nos dice que la data vino tantos éxitos de tanto tamaño de la muestra, ¿no? Y aquí tenemos esto, ¿no? Aquí trabaja un poco diferente a como nosotros trabajamos en clase porque utiliza el H cuadrado, pero les digo, ya vamos a utilizar después el prop-test, pero quería presentárselos antes porque como tiene un output diferente, acuérdense que nos da una tablita, no nos da el output ceremonioso, pero es más fácil de ocupar para las proporciones que estos elementos, ¿no? Bien, voy a parar la grabación